El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, creó un entramado offshore para ocultar su fortuna según los Pandora Papers. Tema polémico. Bautizada como Pandora Papers, una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos. Entre esas figuras de la política está el actual presidente del Ecuador, Guillermo Lasso. La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios, incluidos The Washington Post y The Guardian, y se basa en la filtración de unos 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo. En el caso del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, esta investigación señala que él también es banquero, llegó a tener vínculos con 14 sociedades offshore, la mayoría en Panamá, pero sus aspiraciones políticas lo llevaron a cambiar esa estructura cuando la Revolución Ciudadana impulsó una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener sociedades en paraísos fiscales. Guillermo Lasso sostiene que la mayoría de las firmas están inactivas y sobre las restantes dijo que ya no son suyas o que no le reportan beneficios. Los Pandora Papers revelan que Guillermo Lasso aprobó que las acciones y activos de entidades panameñas se transfirieran a dos fideicomisos en Dakota del Sur, en Estados Unidos, a fines del 2017. De acuerdo con la investigación, Lasso era cliente de Trident Trust, uno de los mayores proveedores de entidades offshore del planeta. Esta compañía suiza es conocida por su discreción en este tipo de soluciones y aparece una y otra vez en las operaciones que destapa la filtración, al igual que el bufete alemán Cordero Galindo Lee Alcogal, que cuenta con una infinidad de clientes en América Latina. Según el diario español El País, la mayoría de las empresas de Guillermo Lasso, en las que el banquero era el principal beneficiario, tenían sede en Panamá. En caso de fallecimiento, los beneficios pasarían a su esposa, María de Lourdes Alcíbar, y sus 5 hijos. Además, del portal La Historia publicó un documento donde se revela que la presidencia de la República podría direccionar $1.000.000 para la difusión de información y mensajes del gobierno y que incluye pautas en medios de comunicación y en la contratación de influencers. Sobre este tema, en Pichincho Opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 7 minutos. ¿A ustedes les coge de sorpresa eso? A mí no. Les voy a citar una nota de el diario Página 12 que data de 2017. Voy a buscarles la fecha exacta. El 15 de marzo del 2017. Escrita por la periodista argentina Cintia García. Esta nota de Página 12 tiene el titular: Los negocios del candidato de la derecha de Ecuador, Lasso, el magnate de las offshore. El dueño de Banco de Guayaquil intentó emprolijar su patrimonio para no sufrir sobresaltos con su alianza por el cambio. Sin embargo, el hombre que aspira a convertirse en el presidente el próximo 2 de abril dejó huellas en los paraísos fiscales de Panamá, Caimán, Delaware, con 49 empresas offshore con nombres de fantasía que ocultan su identidad y la de sus familiares. La crónica de esa época, es decir, marzo del 2017, decía que en poco más de 2 semanas, el 2 de abril, el Ecuador define al sucesor de Rafael Correa. La derecha logró catapultar a la segunda vuelta con Lenín Moreno al banquero Guillermo Lasso. El financista intentó en los últimos años emprolijar sus negocios para disputar en la arena política. Quiere decir que él ya estaba trabajando en, digamos, buscar personas cercanas que se encarguen de administrar estas sociedades en paraísos fiscales y que puedan administrarlas, ¿no? Pero seguían siendo suyas, obviamente. Sin embargo, la magnitud de empresas offshore y las artimañas de enriquecimiento afloran y lo podrían imputar por evasión tributaria. La periodista Cintia García accedió a información que muestra que Lasso está asociado a 49 empresas en paraísos fiscales y en solo un año, entre el 99 y el 2000, su fortuna pasó de $1 millón declarados a $31 millones gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario, el equivalente al corralito argentino.
A los 22 años, Lasso recibió de manos de su cuñado Danilo Carrera un banco de regalo que luego se transformó en el Banco de Guayaquil. En 2012, por primera vez se candidatizó a la presidencia y perdió, ahí hay un error, es 2013, y perdió frente a Correa por 57 a 23%, un par de años antes, primera vuelta fue, ¿no? Además, un par de años antes de esa derrota, Lasso se preparó limpiando su entramado económico en paraísos fiscales. Entonces, a quienes, digamos, hemos venido siguiendo de cerca este tipo de publicaciones y demás, no nos resulta novedoso, no es wow, es verdad esto que Lasso tenía un entramado offshore en paraísos fiscales. No, ya lo sabíamos. Esta nota que yo les acabo de leer no es la que han publicado este consorcio de 600 periodistas, entre los cuales también están 2 integrantes de Diario El Universo de Ecuador. Esta nota que les leo es escrita por Cintia García, periodista argentina del diario Página 12, en marzo del 2017. Entonces, ¿sabíamos? Sí sabíamos. ¿Se hizo algo? Sí, se hizo algo. Se aprobó en el 2017, en la primera vuelta, una consulta popular en la que los ecuatorianos claramente decíamos que nos oponíamos a que una persona que tenga inversiones en paraísos fiscales pueda candidatizarse y pueda ocupar no solo un cargo de elección popular, sino ser parte de la administración pública por una cuestión ética. Si ustedes revisan la cuenta de Twitter del doctor Mauro Andino Espinosa, van a encontrar desmenuzado artículo por artículo cómo está prevista la ley, cuáles son las prohibiciones que se establecen en aquella ley orgánica para la aplicación de la consulta del 2017, en donde se sanciona o debería sancionarse a las autoridades y candidatos que aspiren a una dignidad de elección popular si es que se identifica que tienen recursos o dineros en paraísos fiscales. Si ustedes me preguntan a mí si va a pasar algo con Guillermo Lasso y si se va a profundizar una investigación con respecto de este tema, con el corazón en la mano, conociendo los operadores de justicia que tenemos y conociendo quienes están al frente de los procesos de fiscalización en los espacios que para eso están previamente asignados en la Constitución o la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por ejemplo, caso de la fiscalización, dudo mucho que esto vaya a calar. Y dudo mucho también porque somos un país que vive de la coyuntura, y somos un país que vive del escándalo, somos un país que vive de los hechos que pasaron ayer, y sobre eso comentamos ahora. ¿Alguien se acordó, tal vez, de esta publicación de Página 12 del 2017? No es cierto. Hoy probablemente, digamos, vuelve a ser parte del debate el tema de si es o no es ético que un gobernante tenga recursos y parte de su fortuna en paraísos fiscales, sin tributar en su país de origen. Y ahí creo yo que basa una de las principales contradicciones que yo encuentro, no de ahora, sino de siempre en Guillermo Lasso. Yo sobre este tema conversé con ustedes en algunas ocasiones durante la etapa previa a la campaña y también durante la etapa de la campaña electoral, antes de las elecciones del 7 de febrero y del 11 de abril. ¿Por qué? Porque es una contradicción y es un contrasentido absoluto, más allá de que no tengo esperanza alguna de que ni la Contraloría ni la Comisión de Fiscalización, liderada por Fernando Villavicencio, quien además en su cuenta de Twitter en las últimas horas ha dado muestras de que desconoce cómo funciona la Asamblea y cómo opera el procedimiento legislativo para la aprobación de una ley, dudo mucho que esto vaya a prosperar. Pero bueno, a ratos también, digamos, uno se pone demasiado pesimista, pero este es el país que tenemos. Este es el país que tenemos. Tenemos un país cuya justicia y cuyos operadores de justicia ajustan la velocidad de acuerdo a los intereses que cada uno de ellos tiene.
no están pensando en el bien común, no están pensando en aplicar la justicia de forma absolutamente equilibrada, objetiva, que es la palabra que tanto usan, sino que más bien utilizan la justicia para perseguir. Cuando son mis panas, me hago el loco, no investigo, caso INA Papers, por ejemplo, ¿no? Ya dejamos que Moreno se vaya del país, y que cuando le convocan en la asamblea para que venga y dé la cara, el hombre con todo el cinismo que le caracteriza diga, no me voy a prestar para ese show. Cuando está diciendo no me voy a prestar para ese show, les está diciendo me importa un bledo lo que hagan ustedes. Yo ya estoy en Miami, allá. Eso está diciendo Moreno. Y no es solo que le importa un bledo lo que piensen o hagan los legisladores, que son autoridades electas, sino que a Moreno le importó un bledo lo que pase con ustedes, lo que pase con nosotros. Los 17 millones de ecuatorianos a Lenín Moreno le importaron un comino. Y eso está diciendo hoy cuando regresa a ver a los asambleístas, allá, ¿no? Más o menos como, yo estoy en Miami, feliz de la vida, no me molesten. Entonces, quiero hablarles de las contradicciones. Porque si yo vengo y me presento ante ustedes como el gran redentor de la política en el Ecuador, y les digo que voy a sacar de la pobreza a tantos millones de ecuatorianos, que voy a generar empleo y que para eso necesito atraer miles de millones de dólares producto de la inversión extranjera, lo primero que tendría que hacer, les pregunto a ustedes, y me lo cuestiono yo también, ¿no será tal vez primar con el ejemplo? Es decir, si yo les ofrezco a ustedes, y esta ha sido parte del relato de los últimos días del gobierno, ya no hablemos del candidato Lasso porque el candidato Lasso ya no existe, ya se acabó la campaña. El hombre desde el 24 de mayo que se puso la banda, que además creo que no se la saca nunca, es presidente, ya no es candidato. Pero cuando era candidato, Lasso le dijo a los ecuatorianos, y hoy otra vez lo repite él y todo su gobierno, que van a traer inversión extranjera, que van a traer miles de millones de dólares, que va a venir Walmart, que va a venir no sé qué cosa, que viene Amazon, que por aquí, que por allá, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Por qué entonces no primó usted con el ejemplo, presidente Guillermo Lasso, y trajo sus recursos, los que tiene en Panamá, en un banco, el banco Banisí, que administra uno de sus hijos? ¿Por qué no trajo los recursos que están en paraísos fiscales en los Estados Unidos? ¿Por qué no trajo esos miles de millones de dólares a invertir acá en el Ecuador? Abra más sucursales de su banco, qué sé yo. Pero a mí sí me parece y me resulta una contradicción absoluta decir que voy a traer inversión extranjera cuando yo, siendo uno de los banqueros más importantes y más acaudalados del país, lo que he tratado de hacer en los últimos años es llevarme permanentemente mi dinero a invertirlo afuera del Ecuador. Para mí ahí se acaba todo el patriotismo. Para mí ahí se acaba toda la venta de humo con respecto de el atraer inversión extranjera al Ecuador, cuando el propio presidente tiene buena parte de su fortuna invertida en paraísos fiscales. Que si es ético o no es ético, yo creo que podemos debatir horas con respecto de si es ético o no es ético. Por lo menos a mí me parece que es una contradicción, ¿ya? Porque los paraísos fiscales además están ahí. Usted puede llevarse la plata si es que paga el impuesto a la salida de divisas por una sola vez en el Ecuador, se lleva su plata y decide crear empresas de papel o estos entramados offshore en estos paraísos fiscales. El problema es que esa persona ya no está tributando nunca más. Pagó una sola vez el impuesto a la salida de divisas y dejó de pagar impuestos. Y tiene esa plata muy bien guardada en un paraíso fiscal. Mientras acá
nosotros estamos a la expectativa de que venga inversión, rogando casi que vengan transnacionales, multinacionales, a ver si es que abren algún negocio en Ecuador y con eso se generan 10, 20, 30 mil, 2.000, 5.000 plazas de empleo. Cuando nuestros propios gobernantes son los que se están llevando la plata afuera. Entonces, ahí uno entiende por qué, por ejemplo, durante largo rato, Lasso y todo su séquito, entre ellos Richard Martínez, Mauricio Pozo y una serie de analistas económicos, ¿no?, como el que invitamos el otro día acá. Por eso es que es tan necesario escucharles, para saber por dónde van, por qué dicen lo que dicen. Es necesario escucharles. El tema es que ustedes, y el tema es que nosotros seamos críticos de las cosas que escuchamos, pues. No que se coman el cuento de lo que dicen. Acosta Burneo, por ejemplo, que dijo que el impuesto a la salida de divisas no es, pues, uno de los mejores mecanismos para proteger la dolarización. Él entiende así. Para ellos, el liberalismo es libertad absoluta de poder llevarse la plata donde quieran, sin rendirle cuentas absolutamente a nadie. Entonces, durante largo rato, Lasso, con todo su séquito de analistas económicos, le venían diciendo al Ecuador que la falta de inversión es porque aquí se les cobra el impuesto a la salida de divisas. Ahora entienden por qué había tanta urgencia de eliminar o de reducir el impuesto a la salida de divisas. Ahora entienden por qué. Porque se estaban llevando la plata fuera del país, pues. Porque no les interesaba invertir aquí, porque aquí sí les tocaba pagar impuestos. Y mientras los señores Lasso y compañía, porque además no es el único, se llevan la plata fuera y pagan una sola vez impuestos, quieren que usted, que gana poquito más de $2.000, sí pague impuestos. Entonces, seguimos encontrando contradicciones. Seguimos encontrando que hay una absoluta falta de sindéresis entre lo que dice el candidato Lasso, lo que hace el presidente Lasso y lo que hace el ciudadano Lasso. Ojalá logre explicarme, ¿no?, entre lo que dijo el candidato Lasso en campaña, lo que hace el presidente Lasso ya en función del poder y lo que hizo siempre el ciudadano Lasso con su plata, porque además, como es su dinero, el señor puede hacer lo que quiera. Puede llevarse el dinero a Panamá, a las Islas Caimán, a las Islas Mazor que se inventó Andrés Páez, a donde él quiera. El problema es que hoy ese señor ya no es más un ciudadano del montón. Primero, que es uno de los banqueros más importantes de este país. Y segundo, que siendo uno de los banqueros más importantes del país y siendo uno de los banqueros que más tributó en lo personal al Estado, ahora es presidente de la República. Ese es el problema. Entonces, si seguimos escarbando, vamos a seguir encontrando contradicciones. Yo ya les he citado un par que me parecen que ustedes como ciudadanos y todos deberíamos de empezar primero a cuestionarnos nosotros, ¿no? Después a cuestionarle al presidente, que ya ha emitido una respuesta y podemos, si nuestros compañeros nos ayudan, revisar cuál es la respuesta que le ha dado el presidente Lasso al país. El presidente tuiteó a las 23:30, después de guardar silencio durante largas horas, una vez que se conocieran las publicaciones que hicieran varios de los medios más importantes del mundo, y después vamos a ir revisando en qué medios internacionales ya ha dado vuelta la noticia, ¿no?, al mundo. Con fecha domingo 3 de octubre del 2021, el presidente Lasso emite la siguiente carta a los ecuatorianos. Con relación a la publicación denominada Pandora Papers, realizada el día de hoy, 3 de octubre de 2021, por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con quienes voluntaria y abiertamente colaboré, deseo hacer públicos los siguientes comentarios. 1.
Cumplo y he cumplido en todo momento con la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017, que prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales. Así lo consigné en la declaración requerida para la inscripción de mi candidatura. Inscripción que, valga recordarlo, recibió una impugnación que fue rechazada por infundada tanto en sede administrativa como judicial. 2. Como la misma publicación reconoce, la mayoría de las sociedades mencionadas fueron legalmente disueltas en el pasado y con aquellas que tuvieran existencia no tengo ninguna vinculación. 3. Es de conocimiento público que mi patrimonio contenido en la declaración de bienes rendida ante la Contraloría General del Estado es fruto de mi trabajo de toda mi vida en el Banco Guayaquil. Todos mis ingresos han sido declarados y han pagado los impuestos correspondientes en Ecuador, habiéndome convertido en uno de los mayores contribuyentes a título personal en el país. 4. Mi inversión en el Banco Guayaquil se encuentra estructurada a través del fideicomiso GLM, Guillermo Lazo Mendoza, nada narcisista por cierto, entidad 100% ecuatoriana y administrada por una compañía administradora de fondos y fideicomiso supervisada por las autoridades competentes. 5. Todas las inversiones que realicé en Ecuador y en el exterior siempre estuvieron dentro del marco de la ley. Firma Guillermo Lazo Mendoza. Como la misma publicación reconoce, la mayoría de las sociedades mencionadas fueron legalmente disueltas en el pasado. Habría que ver en qué fechas, primero. Y con aquellas que tuvieran existencia no tengo ninguna vinculación, usted directamente, pero ahí habría que ver también si es que hay algún familiar y cuál es el grado de consanguinidad que usted tiene con las personas que están a cargo de la administración de estas inversiones en sociedades creadas en paraísos fiscales. O sea, creo que acá es el momento y es el tiempo necesario como para empezar a debatir en general sobre la necesidad que tenemos los ecuatorianos de que exista pleno acceso a la información, más aún cuando se trata de autoridades de elección popular. Porque usted, señor Lazo, no se debe a su familia, no se debe a Banco Guayaquil, no se debe a su cuñado Danilo Carrera, usted no se debe a su partido. Usted se debe a los electores que decidieron en abril votar por usted para que sea el presidente de este país por los siguientes 4 años. Y usted se debe no solo a esos electores, sino a los 17 millones de ecuatorianos, porque usted es el presidente del Ecuador, no es el presidente del anticorreísmo. Aunque bueno, sí lo es, pero termina siendo el presidente del Ecuador. Habrá que ver también si es que esta publicación, que insisto, no es nueva, tiene el eco que, por ejemplo, tuvo años atrás la publicación de un tabloide ridículo de farándula en Panamá, una publicación de este tamaño, que hablaba de los supuestos vínculos de Jorge Glass con las empresas, con empresas offshore, y que finalmente nunca se descubrió absolutamente nada, ni se encontraba nada más allá de una publicación de un tabloide, es decir, de una revista de farándula que se llama Estrella Roja, me parece, o algo así.